hidroxilo y para el grupo carbonilo, lo que forma el grupo carboxilo. Y escrita en forma lineal, se lo puede notar, ¿no? Ya sea de esta forma, o en algunos libros, en este caso textos un poco más antiguos, ¿no? La escriben, la denotan de esta manera un ácido carboxílico, ¿sí? Muy bien. Vamos a hablar un poco de la nomenclatura. Para nombrar estos ácidos, podemos tener lo que es la nomenclatura UPAC respectivamente. Vamos a tener que seguir las mismas reglas que hemos venido tratando desde un inicio para este tipo de nomenclatura, donde vamos a anteponer la palabra ácido para nombrar a una estructura, ¿sí? Y vamos en este caso a terminar con la terminación oico para la cadena principal, ¿no? Simplemente esas dos características y siguiendo todas las reglas que ustedes ya conocen para la nomenclatura IUPAC, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos. Muy bien. En este caso, algunos ácidos aromáticos, ¿sí? O ácidos de alto peso molecular también pueden nombrarse con la nomenclatura trivial del benceno, que sería utilizando lo que es orto, meta y para, respectivamente, ¿no? Cuando orto va a tener en la sustitución de los carbonos 2 y 5, ¿sí? Meta va a ser para los carbonos 3 y 4, 1, 2, 3, 3 y 5, claro, 3 y 5, el otro es 2 y 6 y el otro es 1 y 3 respectivamente para orto, meta y para, ¿no? Muy bien. Entonces podemos también utilizar lo que es la nomenclatura trivial de isomería, teniendo en cuenta, ¿no? Y los prefijos iso, sec, ter, neo respectivamente. Y hay otro tipo de nomenclatura donde hacemos referencia a utilizar las letras griegas, ¿sí? Del alfabeto. Vamos a empezar, ¿no? Con alfa, beta, gamma, tita, rho, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para cómo se nombra de esta forma. Es la nomenclatura, en este caso, usual, ¿no? Para utilizar este tipo de nomenclatura. Y lógicamente se lo puede utilizar como forma trivial también para el ácido. También podemos tener en este caso, ¿no? Lo que es, por ejemplo, el análisis de los ácidos carboxílicos con su nombre común, ¿no? El nombre común de los ácidos de átomo de carbono que va a contener ya son nombres antiguos que provienen, ¿no? De un latín respectivamente. Y vamos a ver, por ejemplo, cuando son saturados o son insaturados o son diácidos o monoácidos, el nombre cambia, ¿sí? Y es muy importante utilizar esa nomenclatura, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, aquí algunos ejemplos para esa nomenclatura trivial. Entonces, yo les voy a pasar un documento para que ustedes puedan verlo, el que les voy a mostrar en este momento, donde están la mayoría de los ácidos que vamos a utilizar y que deben conocer, ¿no? Muy bien. Vamos a tener la nomenclatura UPAC y la nomenclatura trivial, ¿sí? Que para cada ácido respectivamente va a tener su nombre, ¿no? Entonces vamos a empezar con ácido carboxílico, ¿no? Saturado y monocarboxilado. En este caso, tenemos el nombre UPAC ácido metanoico, ¿sí? Entonces el nombre trivial para el ácido metanoico con un solo átomo de carbono va a ser el ácido fórmico. Para 2 átomos de carbono, el ácido acético. Para 3, el ácido propiónico. Para 4, el ácido butírico. Para 5, el ácido valérico, ¿sí? Y podemos seguir así: ácido caproico, ácido enántico, caprílico, pelargónico, cáprico, etcétera, ¿no? Entonces, esto va en función a la cantidad de número de átomos de carbono que contengan y que son ácido carboxílico saturados monocarboxilado. Entonces van a tener sus nombres respectivamente, ¿sí? Hasta un cierto. Entonces, podemos analizar luego, ¿no? Lo que son los ácidos ya diácidos, ¿sí? Pero que son diácidos, ¿sí? O sea, policarboxilados, pero saturados aún, que no contienen alguna insaturación aparte de su función orgánica. Entonces, miren, el ácido etanodioico, ¿sí? Será el ácido oxálico.
Y así podemos ir subiendo, ¿no? De cantidad de átomos de carbono, pero que sean policarboxilados o dicarboxilados. Tengo el ácido malónico, ácido succínico, ácido glutárico, adíptico, etcétera, ¿no? Entonces vamos a llegar a un punto en que vamos a tener ácidos dicarboxilados, ¿sí? Pero que son insaturados, que contienen una insaturación como doble enlace, ¿no? Entonces también su nombre va a ser diferente para ese ácido, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ácido, ¿no? Cis-butenodioico, será el ácido maleico. Como es una geometría en este caso espacial, vamos a tener el ácido transbutenodioico, ácido fumárico, ¿no? Así respectivamente. Y podemos también tener los ácidos aromáticos que sean dicarboxilados, como utilizábamos las nomenclaturas triviales, ¿no? De orto, meta y para, ¿no? Puedo tener el ácido eftálico, el ácido isoeftálico, el ácido tereftálico, para el ácido lo que es orto, meta y para respectivamente, ¿no? Que sean dicarboxilados y aromáticos. Y así respectivamente podemos tener, ¿no? El ácido truxílico y el ácido truxínico, ¿sí? Y también podemos tener estructuras ácidas que sean monocarboxiladas, ¿sí? Pero que contengan un doble enlace, insaturadas, ¿sí? Pero que sean monocarboxiladas. Entonces podemos empezar desde el primero, ácido acrílico, ácido crotónico, ácido isocrotónico, ácido sórbico, etcétera. Y así respectivamente para los ácidos insaturados que sean monocarboxilados. Entonces, ¿por qué les muestro esto? ¿Y por qué tienen que saberlo? De esta nomenclatura, ¿se acuerdan que, por ejemplo, nosotros hablamos del acetaldehído, ¿no? Cuando hacíamos las reacciones, y decíamos, ¿no? Que provenía del ácido respectivamente. ¿De qué ácido formaba en ese caso? El etanal con 2 átomos de carbono podía formar el ácido etanoico, pero su nombre trivial era ácido acético, y respectivamente, ¿sí? Muy bien, entonces aldehído, por ejemplo, para lo que son diácidos. Si yo tengo el ácido oxálico, pero formé un aldehído a partir de este ácido, ¿cuál será el nombre? Quito la palabra ácido y quito la terminación ico y tendré el oxalaldehído, ¿no? Aquí tendré el malonaldehído, ¿no? El succinaldehído, el glutaraldehído. Y así respectivamente podemos tener los aldehídos derivados de estos ácidos con ese tipo de nomenclatura. Y no solamente son los aldehídos lo que se nombran a partir también de este tipo de nomenclatura, sino también, en este caso, la función acilo, ¿no? La función amida, la función anhidro, la función acetal, ¿sí? La función éster también se puede nombrar. Entonces son varias las funciones. Entonces hay que conocerla, esta nomenclatura, ¿no? Porque en su examen le puede pedir obtenga lo que es por ejemplo, tenemos el ácido acrílico, ¿no? ¿Cuál sería su nombre para aldehído para el ácido acrílico? Acrilaldehído, ¿cierto? Quito la terminación ico y la palabra aldehído. Entonces ustedes ya tienen que saber cuál es el acrilaldehído, cuál es su estructura, ¿no? O el enantaldehído, ¿no? O el valeraldehído. Y eso lo hablamos de aldehído, ¿no? Hay muchas funciones que se pueden nombrar de esta manera. Sí, muy bien, entonces esto yo se lo voy a pasar para que ustedes puedan revisar, ¿sí? Leer. Muy bien, entonces ese tipo de nomenclatura vamos a tener para los ácidos en forma trivial, ¿no? Luego vamos a tener, ¿no? Un poco de la explicación de lo que es la nomenclatura utilizando el alfabeto griego, ¿sí? El grupo carboxilo no cuenta, en este caso, el carbono que contiene el grupo carbonilo, sino el subsiguiente. En este caso, el primer carbono
Después del que contenga el grupo carbonilo se la denota con la letra alfa, el siguiente beta, gamma, y así respectivamente. ¿Sí? Entonces podemos tener un ejemplo. Eso se lo utiliza para cuando tengo sustitución ácida, ¿no? Entonces yo tengo este ácido, lógicamente el ácido propanoico de terátomo de carbono, pero si yo empiezo a nombrarlo esto con la nomenclatura alfa, beta y gamma, respectivamente usual, con la nomenclatura usual, tendré que en el carbono, ¿no?, que no contiene el grupo carbonilo a su lado, por izquierda será alfa, el segundo beta. En alfa tengo una sustitución, en este caso es un grupo amino, es una otra función, en este caso ya es una función nitrogenada. ¿Sí? Entonces, no, denotaré como el ácido, la palabra ácido por delante. En alfa existe alfa amino. Y para nombrar la cadena, terátomo de carbono, ¿no? Propión, sería propanoico, ¿no? No podría nombrarlo de esa forma. Debo utilizar la nomenclatura trivial para ese ácido 3 átomos de carbono, ¿no? Lo que sería ácido propiónico, no propanoico, para cuando se utiliza la nomenclatura alfa, beta y gamma. ¿No? Y en este caso, por ejemplo, no ya son nombres de componentes conocidos oxinitrogenados, claro, por ejemplo, tenemos un nombre de un aminoácido que es la alanina, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿no? Tenemos lo que es la nomenclatura UPAC, pero la nomenclatura UPAC, ¿no? Como les decía, simplemente es colocar la palabra ácido por delante con la terminación oico para nombrar lo que es la cadena, en este caso, carbonada, ¿no? Desde este caso tenemos un ejemplo para el mismo componente en este caso que teníamos arriba, pero ya para la nomenclatura UPAC lógicamente cuenta el carbono número 1 que contiene el grupo carbonilo, 1, 2, 3, y en la sustitución 2, lógicamente en el carbono número 2 existe ese grupo amino, ácido 2 amino propanoico, natural, alfa, beta y gamma. Los carbonos alfa van a ser siempre aquellos carbonos que sean carbonos secundarios, ¿no? Son aquellos los carbonos secundarios, ¿sí? Y tengo el mismo compuesto en este caso que es la alanina, ¿no? Un aminoácido. Los ácidos monocarboxilados, ácido saturado, insaturado, oxinitrogenado, alifático, aromático, ¿no? Existe en todo, más que todo está grasa, aceite, nutrientes, ¿no? Por ejemplo, tengo lo que es el ácido oleico también, el ácido linoleico, ¿no? Que por ejemplo está en nombres, lógicamente son nombres triviales, ¿sí? Los nombres UPAC son otros. Muy bien. Podemos tener, ¿no?, lo que es aquí el ácido, o la nomenclatura trivial para los aromáticos. Aquí es oxidrilo, ¿sí? Faltó colocarle un oxígeno respectivamente aquí, ¿no? No es un aldehído, ¿ya? Esto es oxígeno, OH, y aquí también OH, ¿ya? Un error de typeo. Bien. Entonces voy a tener una nomenclatura trivial para los aromáticos, en este caso ácido benzoico, y puedo utilizar lo que es la nomenclatura orto, meta, para respectivamente, ¿no? Orto para lo que es los carbonos 2 y 6, ¿no? Meta para los carbonos 3, ¿sí?, y 5, y para los carbonos 1 y 4, sustituyentes respectivamente, ¿sí? Ácido, meta, bromo, benzoico, porque ya hay en este caso otra función orgánica, lo que puede hacer que el ácido actúe como función orgánica principal o primaria y la otra como función orgánica secundaria, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿no? Podemos tener también lo que es otro ejemplo de otro ácido conocido, aparte del ácido que les nombro, del linolíquico, tenemos lo que es el ácido cítrico, ¿sí? Que está en muchas frutas. Muy bien. Que lógicamente la factura trivial, ¿no? Ácido 3,
propanoico, ácido 3, 2,3 butanodioico, aquí faltó bromo. Dado que podemos nombrarlo en este caso con prefijo isosexterineo, pero como es nomenclatura trivial, de utilizar los nombres triviales, ¿sí? Y como es 4 átomos de carbono para lo que es el ácido butanoico, tendré el nombre trivial de ácido butírico. Como estoy denotando una isomería, ácido isobutírico, ¿sí? De la misma forma para el ácido benzoico, con el nombre usual, aplicando lo que es alfa, beta y gamma, ¿cuál sería el nombre para esta de acá? Este es el carbono que contiene el grupo carbonilo, ¿cierto? Este será el primer átomo de carbono secundario, lógicamente. Tendré alfa, beta. En beta hay un fenil, entonces diré beta-fenil, primeramente ácido, beta-fenil propiónico, ¿sí? Y en la nomenclatura IUPAC será el 3-fenil, ¿no? Ácido 3-fenil propanoico, ¿sí? Muy bien. ¿No? Entonces aquí tenemos ya más ejemplos de lo que es sustituciones utilizando la nomenclatura usual, ¿no? Para lo que es la nomenclatura alfa, beta, gamma, respectivamente, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar de las propiedades físicas de estos ácidos carboxílicos. Generalmente los primeros ácidos, ¿no?, de bajo peso molecular son líquidos y son volátiles, tienen un olor irritante, ¿no? Un olor, en este caso, penetrante, un poco desagradable. Son muy solubles en agua, ¿no? Son miscibles en agua. Esto por la cantidad de puente de hidrógeno que va a llegar a formar de dicho ácido, ¿sí? Y en este caso ya a mayor peso molecular de los ácidos mismos, ya sean saturados o insaturados, lógicamente alifáticos, ¿sí?, van a empezar a aumentar su densidad, ¿sí? También va a empezar a aumentar lo que es el olor irritante, ¿no?, para el ácido. Pero la solubilidad va a ir disminuyendo, lógicamente por el análisis del efecto inductivo que va a generar la parte hidrofílica a una parte hidrofóbica, ¿no? Lógicamente los puntos de ebullición, ¿sí?, van aumentando con respecto a cada ácido y derivados alcanos de esto, de los alcoholes respectivamente y también de aldehído y cetona. Esto por la capacidad de formación de puente de hidrógeno. Ya habíamos notado que la formación de puentes de hidrógeno iba a afectar en lo que es la disposición, ya sea de la materia, en este caso las moléculas, ¿no?, se encuentren dispersas, semidispersas, ¿no?, para lo que es un análisis líquido o gaseoso. Entonces estas fuerzas intermoleculares van a ser formadas, ¿no?, porque tenemos grupo carbonilo y oxidrilo, ¿sí? Y eso va a hacer que aumente, en este caso, la temperatura de ebullición, ¿sí? Puedo tener lo que es, por ejemplo, la relación de puentes de hidrógeno, agua-ácido, ¿no?, respectivamente, para lo que es un ácido alifático monocarboxilado, con la formación y la recepción del mismo puente de hidrógeno en el agua. Una cierta cantidad de átomos de carbono, ¿no?, hasta un cierto peso molecular, ¿no? Entonces, estos ácidos también pueden formar ácidos, en este caso, puentes de hidrógeno entre ácidos carboxílicos, haciendo que se forman dímeros o polímeros de ácido, ¿sí? Lógicamente, aumentando ese punto de ebullición, ¿no?, con respecto a su peso molecular. Puedo tener lo que es el análisis de la estructura, en este caso, del grupo carboxilo, ¿no? Voy a tener lo que es el análisis de los enlaces entre ángulos de pares enlazantes entre carbono, oxígeno y entre, por ángulos no se ven afectados, pero son casi iguales, de los pares enlazantes entre carbono, hidrógeno y carbono, oxígeno simple. Ese ángulo
son casi iguales, ¿no? 124 y 125. ¿Por qué se han afectado entre el ángulo del par enlazante entre hidrógeno y oxígeno simple? Por la teoría de repulsión electrónica de par de valencia que va a ejercer en este caso el oxígeno con hibridación sp2, ¿sí? Y de la misma forma los pares enlazantes en este caso entre carbono oxígeno simple y oxígeno e hidrógeno, ¿no? Del grupo oxidrilo. También por la teoría de repulsión electrónica par de valencia vamos a tener ese ángulo modificado, ¿no? Entonces las longitudes de este caso de los enlaces se van a mantener, va a ser lo que es una longitud mayor para lo que es el doble enlace entre el carbono y oxígeno y una longitud menor oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Muy bien. Entonces el grupo carboxílico puede tener lo que es liberación sp2 para el carbono que lo contiene y para el oxígeno sp2 y sp3 respectivamente, ¿sí? Entonces puedo tener lo que es el análisis de los pares de electrones, ¿sí? Sobre este ion carboxilo, ¿no? Porque antes utilizamos, en este caso, los iones de tóxido, ¿no? Vamos a tener lo que son, por ejemplo, un análisis en carga, en zona de alta densidad electrónica mayoritaria, para cuando no existe una disociación, porque habíamos denotado que tiene dos funciones orgánicas, grupo carbonilo y oxidrilo, ¿sí? Y esta va a denotar mucho las propiedades físicas y químicas también. Entonces, vamos a tener un análisis minoritario para cuando exista una disociación heterolítica en el grupo carbonilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la carga negativa en este caso, como efecto inductivo negativo, se la lleva el oxígeno. Este carbono se ve obligado a buscar la forma de estabilizar, en este caso, el electrón que le falta, ¿sí? Porque le faltaría un electrón. Entonces, el análisis para el efecto inductivo sobre este átomo de oxígeno sobre el otro es bastante minoritario. En sp2, que era al inicio. Ahora ya no es sp2. ¿Cuál va a ser, no, en este caso, que la molécula lleve a estabilizarse, pero aquí haciendo que el oxígeno sp3 pierda dos pares de electrones de efecto inductivo sobre esta zona de la molécula, haciendo que sea aún minoritario lo que es esta molécula, ¿no? Entonces esto explica lo que es la resonancia, porque en este momento el reactivo electrofílico para el hidrógeno se va a desprender, ¿no? Como reactivo electrofílico, en este caso quedando neutra esta carga positiva para el oxígeno, haciendo que la zona, en este caso minoritaria, se vuelva mayoritaria de nuevo, porque voy a tener una resonancia. Y eso va lógicamente a justificar la movilidad de los electrones entre oxígeno, carbono y oxígeno, porque eso es la resonancia, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿no? Habíamos dicho que podemos tener los ácidos formando puentes de hidrógeno entre ácidos, respectivamente, haciendo lo que sean polímeros o dímeros, en este caso, aumentando la temperatura de ebullición de los mismos. Y también, lógicamente, ¿no? Formando puente de hidrógeno en el agua. Entonces, también, ¿no? Son similares a los alcoholes en cuanto a su solubilidad, pero en este caso, estos ácidos carboxílicos forman mayor cantidad de puente de hidrógeno que los alcoholes, respectivamente, porque tienen grupo carbonilo y grupo oxidrilo, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí tenemos, ¿no? La formación de dímeros, respectivamente, entre ácidos carboxílicos, ¿sí? Entonces, al romper un puente de hidrógeno formado, ya sea desde una molécula a otra, o en este caso recibiendo como receptor desde un oxígeno a otro, ¿sí? Significa que voy a tener más fuerzas intermoleculares que romper bajo el efecto directo de la temperatura, elevándola a 1 grado centígrado, ¿no? O de grado en grado centígrado. Esto significa que voy a, en este caso, suministrar mayor cantidad de energía, ¿no? En este caso, en forma de temperatura, para poder dispersar esas moléculas y que pasen de un estado líquido a un estado gaseoso, ¿no? Entonces voy a tener
lógicamente que los ácidos carboxílicos, debido a la polaridad, a la alta polaridad que contiene puntos de ebullición más altos que sus homólogos, en este caso oxigenados de primer grado y oxigenados de segundo grado. En otras palabras, alcoholes, aldehídos y cetonas. Pero hablamos lógicamente en comparación a las mismas moléculas que puedan asemejarse al peso molecular de este ácido. ¿Sí? Lógicamente alifáticos, ¿no? También, que sean monocarboxilados. Vamos a tener los ácidos policarboxilados también, ¿no? Pero significa que en el momento que tenga otra función carboxilo, vamos a aumentar ¿qué? La solubilidad, ¿sí? Por la formación de puente de hidrógeno, y por ende vamos a aumentar la temperatura de ebullición, ¿no? Va a aumentar el peso molecular y por ende su densidad, ¿sí? Pero a medida que se vaya aumentando más esa cadena orgánica, esa cadena carbonada, el número de átomos de carbono simplemente, ¿sí? Va a ir bajando la solubilidad porque estoy aumentando la parte hidrofóbica de la molécula. De la misma forma, si es que contiene un doble enlace, ¿se acuerdan que teníamos la comparación de lo que son aldehídos? Decíamos que los alquenos son insolubles, ¿no? En agua, por ser en este caso una molécula hidrofóbica, ¿no? No como los alcoholes, que el grupo funcional les genera una parte hidrofílica que es afín al agua. Entonces, ¿no? Pasa algo indistinto con lo que es el punto de fusión de los ácidos, ¿no? Presentan una variación, dice. Los ácidos que tienen un número impar de átomos de carbono funden a menos temperatura que los correspondientes homólogos, en este caso, de inferior átomos de carbono, pero que sean pares. En este caso podemos tener que directamente por el efecto inductivo que puede generar lo que es la molécula, en este caso carboxílico, sobre la cadena. En este caso se demostró que los ácidos tienen una estructura en zigzag, ¿no? Afectando y, en este caso, aumentando lo que es el efecto inductivo sobre todo y cada uno de estos átomos de carbono que origina el grupo carbonilo y el grupo hidroxilo, ¿no? Porque va a afectar al carbono 2 como al carbono 3 de la misma manera, al carbono 4 y al carbono 5 de la misma manera. Pero si esto fuese lineal, esta estructura para los ácidos, el efecto inductivo que para el carbono 2 y carbono 3 no sería lo mismo. En este caso, esa atracción para los electrones que están siendo compartidos entre carbonos no va a ser la misma, ¿sí? Si fuera lineal. Pero al ser zigzag hace que el punto de fusión varíe, ¿sí? Lógicamente va a variar bastante, ¿no? Bien. Entonces, ¿no? Podemos tener lo que las moléculas que se aproximan más a lo que es la función carboxílico, ¿sí? Va a aumentar lo que es la formación de puente de hidrógeno con otra molécula, en este caso de bajo peso molecular, ¿sí? Las fuerzas de Van der Waals. Entonces su punto de fusión va a ser mayor también, ¿sí? Dependiendo mucho del tamaño de la molécula en peso monocarboxilado. Si son policarboxilados, lógicamente va a aumentar también su temperatura de fusión, pero va a aumentar su solubilidad, ¿no? Vamos a tener aquí en este caso ejemplos, respectivamente, ¿sí? Para lo que es, por ejemplo, en comparación del ácido, ¿no? Un solo ácido, pero con otras funciones orgánicas, lo que son alcoholes, ¿no? Aldehídos, o ésteres, ésteres, aminas, amidas, ¿no? Entonces, pendiente porque ya es una otra función orgánica, ¿sí? Estas tres de aquí. Entonces, podemos analizar, ¿no? Lógicamente para componentes, en este caso, que tengan casi el mismo peso molecular aproximadamente, el punto de ebullición, miren, de los ácidos es mucho mayor, ¿sí? Que el de los alcoholes y los aldehídos respectivamente, y la cetona, ¿no? Lógicamente es mucho mayor también que sus derivados de ésteres, ¿sí?
Los dos últimos casi el mismo peso molecular. Entonces su solubilidad de estos, ¿no? También va a aumentar, es muy soluble por la gran parte hidrofílica que contiene. Los alcoholes van a ser poco solubles con los aldehídos igualmente. ¿Por qué? Porque simplemente tiene uno el grupo carbonilo y el otro grupo carboxílico, ¿no? Y la parte hidrofílica no alcanza ese efecto sobre toda la molécula, ¿sí? Bien. Entonces, en comparación, miren, ya entrando a lo que es un poco lo que es funciones nitrogenadas y oxinitrogenadas, lógicamente para las amidas va a ser menor, en este caso, o casi igual, ¿no? Va a depender mucho de lo que es las sustituciones también que tenga el átomo del nitrógeno, ¿no? Para comparar esto. Muy bien. Entonces puedo tener lo que es la comparación entre ácidos respectivamente, haciendo alcohol un poco a lo que es su nomenclatura, ¿sí? Y puedo tener su nombre común, ¿no? El ácido fórmico, acético, propiónico, etcétera, y analizar lo que es su punto de fusión y su punto de ebullición. Lo que se dan cuenta es que, ¿no? A medida que va aumentando la cantidad de átomos de carbono en sí, el peso molecular, va aumentando lo que dijimos, ¿no? El punto de ebullición, ¿sí? Y lógicamente también, bueno, va a variar para su punto de fusión, ¿no? Porque es indistinto para cada ácido. Bien. Podemos analizar lo que es el análisis de su estructura y acidez respectivamente, como son sus derivados homólogos de los alcoholes, y estas son bases orgánicas, ¿no? Pueden actuar como base, pero también vimos que pueden actuar como ácido débil y como zona alta electrónica. Y en este caso, los ácidos carboxílicos, al contener el grupo carbonilo y el grupo hidroxilo, lógicamente son ácidos orgánicos y van a reaccionar como ácidos, pero también pueden reaccionar como base débil, ¿sí? Y también como zona de alta densidad electrónica. Muy bien. Entonces no habíamos hablado lo que habíamos definido anteriormente, la formación de los iones respectivamente, los iones alcohóxido que hemos venido em, repasando y viendo todo este tiempo, pero en este caso para los carboxílicos vamos a tener lo que es el ion carboxilato respectivamente, ¿no? Para su nombre común, ¿no? General. Entonces, según la teoría de Bronsted-Lowry de ácidos y bases, ¿no? Este es un ácido, va a ser aquella molécula que sea capaz de ceder, ¿no? Un protón respectivamente o un reactivo electrofílico a otra estructura con mayor facilidad. Significa que la acidez se mide en eso, ¿no? Entonces tenemos una mayor facilidad de desprendimiento o de disociación de un reactivo electrofílico a partir de un grupo carboxilato, ¿no? Que de un grupo alcóxido, ¿sí? Esto por, lógicamente, la función ácida, ¿no? Muy bien. No, el grupo alcóxido no formaba lo que son muchos los alcoholes, en este caso inestables, no lo hemos visto, pero ya los iones carboxilatos ya no van a formar esos iones porque son más estables, ¿sí? Generalmente para este tipo de reacciones ya no se necesita lo que es un intermedio externo, catalizador, etcétera, para la reacción, si no se llevan a cabo, ¿no? De forma espontánea. Entonces, lógicamente, tenemos el análisis de la acidez en comparación a otros ácidos, ¿no? Ácidos inorgánicos, y decimos, ¿no? Que los ácidos inorgánicos son mucho más fuertes que los ácidos orgánicos, ¿no? Muy bien. Entonces podemos hacer, por ejemplo, un análisis de la reacción respectivamente para lo que es el cálculo de la constante de acidez, ¿no? De la constante de acidez, o tener el ion carboxilato, ¿no? Y tener las concentraciones, lógicamente, tanto para el ion carboxilato como el agua, sobre los reactivos, que lógicamente es el ion carboxílico, ¿no? Muy bien. ¿Y para qué sirve esto? Para medir lo que es la velocidad de reacción, ¿no? La disociación respectiva de la molécula, para analizar si la reacción es reversible o no, ¿sí? Porque si no es reversible, en este caso, la velocidad de reacción solamente sería de ida, ¿no? Pero si es reversible, entonces las constantes de disociación
tanto de unión y disociación para ida y para vuelta, K1 y K2 van a ser iguales, ¿no? Generando un equilibrio químico. Muy bien, voy a tener el análisis tanto para alcoholes y en este caso ácidos carboxílicos, ¿no? Con la facilidad de disociación que pueden tener para desprender un reactivo electrofílico de su estructura, forma ácida. Entonces, al inicio habíamos denotado, ¿no?, lo que es un tipo de energía para el análisis de todas las reacciones. Y es esta energía la que se menciona aquí. Pero ¿qué energía es esta? Esa energía que necesita para desprender un átomo respectivo. ¿Qué energía es esa? Energía de activación. Energía de activación. Muy bien. No, entonces significa que para los alcoholes la energía de activación es mucho mayor. ¿Por qué? Porque lo dijimos hace un rato, ¿no? No desprenden en forma ácida con mucha facilidad estos ácidos, estos alcoholes, perdón, pero los ácidos sí. Entonces significa que necesita una menor cantidad de energía de activación, haciendo que estas reacciones no sean espontáneas, ¿no? Para la formación de iones respectivos, alcóxido y carboxilato, ¿no? Entonces, la energía de activación, la que genera una ruptura heterolítica, una disociación, o en este caso, el ceder, ¿no?, un átomo a otro de forma heterolítica o homolítica, ¿sí? Pero muy bien, ¿no? Entonces ya saben analizar lo que es energía de activación en función a lo que es el desprotonamiento, según la teoría de Bronsted y Lowry, ¿no? Hay la teoría de Arrhenius, la teoría de Lewis, todo para ácidos y bases, ¿no? Sería bueno que ustedes profundicen un poco en esas teorías, que les va a ayudar bastante en el entendimiento de los mecanismos de reacción, ¿no? Y que ya las conocen, lógicamente, ¿no? Son teorías de otras materias, más que todo de química 100. Muy bien. Entonces, ¿no? En la formación del ion carboxilato, y lógicamente para la explicación de la resonancia que va a tener el grupo carbonilo con el grupo oxidrilo, ¿sí?, la formación de ese ion, ¿no?, carboxilato, va a generar lo que es la movilidad electrónica, en sí la deslocalización de la carga negativa sobre la estructura, haciendo que rote sobre esta función carboxílico, ¿sí? Por el ion carboxilato, claro, ¿no? Entonces, lógicamente, este ion, por tener una energía de activación menor, ¿sí?, y generar resonancia, movilidad electrónica sobre esa estructura, es más estable para la formación de componentes, ¿no? Porque genera resonancia. En este caso, el ion alcoxio no generaba una resonancia respectiva, ¿sí? Y lógicamente hemos visto, y vuelvo a repetir, en los mecanismos de reacción, ¿qué formaban el ion alcóxido? Formaban alcoholes inestables. Ya vimos dos, ¿no?, de dos tipos, cuando son monocarboxilados, perdón, claro, monooxidrilados y polioxidrilados, insaturados y saturados, ¿no? Son los AI. Ya vimos el primero y el segundo, alcohol inestable. Después de esto vienen ya los alcoholes nitrogenados inestables, ¿sí? Muy bien, entonces significa que a partir de eso tenemos que son más estables el ion carboxilato que el ion alcoxio, por la explicación de la deslocalización de la carga negativa en sí por la resonancia, que vamos a hacerla en un momento, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos, ¿no?, el efecto de los sustituyentes para lo que es la acidez, ¿sí? Lógicamente está relacionado con el efecto inductivo, porque miren, un sustituyente que contenga en este caso una carga negativa como efecto inductivo negativo sobre la molécula, ¿sí?, va a aumentar su acidez respectivamente, ¿no? Son los ácidos más fuertes por la derecha. Entonces, si sigo aumentando lo que es el efecto inductivo sobre la estructura ácida, va a aumentar la acidez. Pero si solo tengo un sustituyente, en este caso, que genera una carga como sigma negativo sobre la estructura, y a medida que éste se encuentre más lejos en distancia de carbono del grupo carboxílico o del grupo carboxilato, ¿no?, su acidez va a bajar. Significa que el ácido
¿no? 4-clorobutanoico es menos ácido que el ácido 2-clorobutanoico, ¿no? Porque este se encuentra más cerca de lo que es el grupo carboxílico, ¿no? Entonces va a aumentar el efecto inductivo sobre toda la estructura, pero mientras acá el efecto inductivo merma, ¿cierto? Para el primer carbono, para el segundo carbono, y lógicamente estoy hablando desde el ácido, ¿no? Pero desde el cloro también va a mermar para el segundo y para el tercero. ¿Va a aumentar la polaridad? Sí. ¿Va a aumentar su solubilidad? Sí, lógicamente, por el efecto inductivo, ¿no? Pero la acidez va a aumentar también a medida que este sustituyente se acerque al grupo que contiene el carbono carbonilo, ¿no? Y el hidroxilo. Muy bien. Entonces podemos analizar, ¿no?, lo que es el efecto inductivo, ¿sí? Habíamos hablado mucho de esto anteriormente, el efecto inductivo, tanto, ¿no?, sigma negativo sobre el oxígeno y sigma positivo sobre la cadena carbonada. Entonces, ¿no?, aquí ya tengo lo que es la explicación de la acidez respectivamente para la desprotonación que va a contener este ácido y que se ve lógicamente afectado por ese sigma negativo sobre el átomo de oxígeno que a su vez va a rotar sobre toda la estructura, generando una resonancia respectivamente, ¿sí? Entonces, yo voy a tener, ¿no?, lo que es la resonancia ya, respectivamente para los ácidos, que es una movilidad electrónica sobre su estructura, ¿no? Y lógicamente se le explica de esta manera, ¿no? Entonces tengo lo que es un ácido genérico, ¿no?, sea alifático o aromático, y voy a tener que son la misma estructura, ¿no?, en este caso. Pero yo voy a denotar esto, lo vamos a explicar, como lo que es la estructura A, ¿sí? Voy a anotar lo que es la estructura B, ¿no? Muy bien. Entonces, también puedo analizarlo desde la formación de iones carboxilatos, respectivamente. Puedo analizar lo que es un punto 1 y un punto 2. Entonces, ¿qué voy a tener para la explicación de la resonancia de este ácido? Voy a tener, ¿no?, lo que es R, voy a tener carbono, ¿sí?, simple enlace oxidrilo y doble enlace carbono con oxígeno. Voy a llamar a esta estructura el paso A, ¿no?, o el punto A de partida. Voy a anotar a este oxígeno, ¿no?, oxígeno 1 y a este oxígeno 2. Listo. Entonces voy a decir que va a existir una movilidad electrónica que se explica con un mecanismo de reacción, haciendo que este reactivo se desprenda de forma heterolítica, ¿no?, para el hidrógeno y forma nucleofílica para el oxígeno. ¿Qué va a quedar? Me va a quedar lo que es R, carbono, ¿sí?, simple enlace oxígeno negativo, doble enlace que es oxígeno, ¿no? Oxígeno 1, oxígeno 2. Como este oxígeno necesita compartir lo que es sus pares de electrones libres, va a hacer que se rompa el enlace doble entre carbono y oxígeno 1, haciendo que como quede la estructura, sino que queden R, ¿no?, carbono, oxígeno 2, lógicamente, negativo, simple enlace, oxígeno 1, negativo. Entonces, el carbono queda como carga positiva. Entonces, ¿qué va a pasar? En ese punto, como el carbono se encuentra en déficit electrónico, ¿sí?, va a poder compartir el par de electrones con el oxígeno, ¿no?, haciendo que quede de la siguiente forma. R, carbono, doble enlace, ¿sí?, oxígeno 2, simple enlace, oxígeno negativo, oxígeno 1. No se olviden que habíamos desprotonado, ¿no?, el ácido respectivamente con su reactivo electrofílico, que lo vamos a añadir en el último, lo cual nos va a arrojar R, carbono, ¿sí?, doble enlace, oxígeno, este es oxígeno 2, simple enlace, OH. Donde a esto voy a llamar el punto B, donde analizo los oxígenos. Este es oxígeno 1. Del punto A al punto B, miren, ¿el oxígeno 1 es el mismo al final que al inicio? No, cambió. La hibridación cambió.
tengo lo que es hibridación sp2, hibridación sp3. De la misma forma para el oxígeno 2, hibridación sp3 a hibridación sp2. Significa que ambos son capaces de formar esa hibridación con respecto a una movilidad electrónica que rota en el ion carboxilato. Y lo puedo analizar tanto desde el punto de vista del ion, ¿no? Desde el punto de vista 1 hasta el punto de vista 2. Significa que los iones son los mismos por la formación intermedia de este componente. Y esto explica lo que es la deslocalización y la capacidad de la formación del enlace pi sobre el carbono oxígeno 1 y carbono oxígeno 2. Significa que esta resonancia también es aplicable tanto desde el punto A al punto B como del punto B al punto A. ¿Sí? Y esa va a ser la resonancia de ácidos carboxílicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces, ¿no? En este caso, analizando ya un poco lo que es el ion, ¿no? Carboxilato, podemos medir lo que son sus ángulos, lógicamente, entre pares enlazantes, ¿no? Lo que podemos medir son las distancias entre carbonos y oxígeno, sp3. Así que van a ser, lógicamente, el más largo, ¿no? Por el mismo hecho de la deslocalización electrónica, ¿sí? Miren, entonces para finalizar podemos analizar que tanto aldehídos, alcoholes y ácidos carboxílicos sí pueden analizarse desde un punto de vista espectrofotométrico, ¿no? Para lo que es análisis de gases, líquidos, aguas residuales, etcétera. No, simplemente para no entrar mucho en detalle de ese tipo de análisis, ¿no? Cuantitativo, generalmente aplicado tenemos que el efecto de las funciones sobre las longitudes de ondas que va a arrojar un análisis espectrofotométrico, ¿no? Lo cual hace que entre el grupo carbonilo y el grupo oxidrilo aumente esta frecuencia de onda, ¿sí? Para cuando son saturados, pero cuando son insaturados va a tratar de disminuir la frecuencia de onda del grupo carbonilo, ¿no? No del grupo hidroxilo. Del grupo hidroxilo se va a mantener constante como de los alcoholes, pero el grupo carbonilo se va a ver afectado por contener la hibridación sp2, lógicamente es un doble enlace. Si yo aumento otro doble enlace a la estructura, lógicamente va a ser un alqueno, pero estoy insaturando la molécula, aumentando la hibridación y la zona de alta densidad electrónica sobre la estructura. En el momento que yo aumento la zona de alta densidad electrónica, ya sea carbono-carbono o carbono-oxígeno, estoy aumentando lo que es la parte ya sea hidrofílica e hidrofóbica y lógicamente el efecto inductivo como sisma negativo sobre la estructura, haciendo que merme la longitud de onda sobre el grupo carbonilo. Si sigo insaturando, va a mermar más, va a disminuir, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos, ¿no? La conjugación disminuye la frecuencia de onda o de banda del grupo carbonilo. Y tenemos, ¿no? Algunos ejemplos para lo que es los ácidos. Por ejemplo, un ácido monocarboxilado, se dan cuenta que disminuye la frecuencia de onda, ¿no? Con respecto a lo que es la insaturación. Comparando lo que es la frecuencia de onda, ¿sí? De los ácidos saturados monocarboxilados, ¿no? Estos, lógicamente, tienen casi la misma longitud, pero son diferentes, ¿no? Por no contener simplemente la insaturación. Entonces, las concentraciones de estos ácidos se miden, lógicamente, en concentraciones bajas, en lo que son gases, líquidos, tanto aldehídos, cetonas, respectivamente, porque pueden ser salidas de fluentes de aguas residuales, ¿no? Gases residuales que deben tratarse de alguna manera millón o partes por millón, ¿no? Eso de conocimiento, ¿no? Porque toda la industria hace este tipo de análisis para esas funciones. Y lógicamente, miren, está muy, pero muy relacionado a lo que es el análisis estructural de cada función orgánica. ¿Desde qué punto de vista? Desde los conceptos más sencillos de electronegatividad, polaridad, solubilidad, formación de puentes de hidrógeno, ¿no? Fuerzas intermoleculares de Van der Waals, interatómicas, teorías de Dalton, Rutherford, teorías de acidez,
¿sí? Efectos inductivos, electronegatividad, etcétera, ¿no? Entonces, miren, podemos analizar muchas cosas conociendo esos conceptos, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Muy bien, jóvenes, ¿no? Entonces, con esto terminamos lo que es la parte teórica de ácido carboxílico, ¿no? Y el día martes ya ambos grupos, tanto Q como grupo G, si hay alguien aquí del grupo Q, empezamos lo que son las reacciones, ¿no? Son pocas ya las reacciones, bueno, medianamente pocas, ¿sí? Ya para lo que es funciones nitrogenadas, ¿no? Lo vamos a hacer rápido, ¿sí? Entonces, son menos ya las reacciones, ¿no? Entonces, este mes se acaba lo que es el avance de la materia, ¿sí? Ya les había explicado, ¿no? Que los exámenes van a ser seguidos. Les voy a dar la fecha de estos mismos cuando coordinen con el ingeniero Tejerina, ¿sí? Aproximadamente, ¿no? Desde el mes de octubre. Los exámenes van a ser seguidos, ¿sí? Desde el 6 de octubre probablemente, ¿no? Tanto exámenes de laboratorio, exámenes prácticos, parciales y final, ¿sí? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna consulta? ¿El examen va a ser en la plataforma? ¿O Vamos a tener en- vamos a utilizar otra plataforma, pero vamos a tener un simulacro para que ustedes se familiaricen con cómo subir su examen y cómo deben en este caso estar, ¿no? Con su cámara encendida respectivamente, ¿sí? Y ver si tienen algún otro tipo de problema, ¿no? Pero vamos a tener un simulacro respectivamente en su momento, ¿sí? Yo les voy a avisar cuándo, ¿no? Era este jueves, era hoy día, pero lo vamos a postergar para cuando terminemos el avance, ¿sí? Muy bien, jóvenes, ¿no? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos, ¿no? Que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Luego, gracias. Hasta luego, Raúl.